pequeña complementación, me hacen acá una indicación que parece pertinente. ¿Qué derechos? ¿Qué cuestiones? El artículo 19, número 1 de la Constitución establece un conjunto de derechos que tenemos todas las personas. Sabemos que esto, si se cumple o no se cumple, es una cuestión de grado, ¿no? Y el 485 se refiere a los derechos constitucionales, aunque en un listado un poco más restringido, pero cubre más o menos los derechos que suelen vulnerarse en el ámbito de la relación de trabajo por esta cuestión de poder. Por ejemplo, salud, integridad física y psíquica. Todas las cuestiones de acoso moral, mobbing, tienen que ver con integridad física. Las cuestiones de acoso sexual tienen que ver con normalmente una pluriofensa de varios derechos, ¿cierto? Discriminación por la condición de sexo muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Afectación de integridad psíquica. La inviolabilidad de las formas de comunicación privada. Plantea la pregunta, bueno, ¿y el empleador puede revisar mis correos privados? Plantea eso, ¿cierto? La privacidad en el ámbito del trabajo. ¿Hay espacios privados en el ámbito del trabajo? La Dirección del Trabajo ha avanzado en una interesante doctrina en esta materia. ¿Hasta dónde puede llegar las videocámaras, por ejemplo? ¿Hasta dónde puedo ser filmado, controlado? ¿Se puede poner un GPS en un vehículo que manejo? Una cantidad de preguntas insospechadas. No solo eso, sino que el legislador prohíbe llevar prueba a un proceso si ha sido obtenida con vulneración de estos derechos fundamentales. Por ejemplo, si ustedes le fuerzan un locker, un escritorio y de allí encuentran lo que sea. Les voy a poner un caso duro. Imagínense que encuentran dinero mal habido en un escritorio. Después de forzar el escritorio. Un caso, esto se da en el ámbito del derecho privado, cuestiones de este tipo. Lo que está privilegiando el legislador es que esa prueba, el encuentro del dinero, no pueda ser llevado a un proceso para acusar a un trabajador. Es exactamente lo mismo que pasa en el ámbito penal. Exactamente lo mismo. Donde usted no puede entrar a una casa, una policía no puede entrar a una casa, un poder que se despliega desde el Estado, por ejemplo, a allanarla, porque al legislador le interesa que la gente tenga un espacio privado inviolable. ¿Cuándo puede entrar a una casa un policía? Cuando tiene una autorización del juez, ¿cierto? Entonces, por eso a veces prueba ilícita, quedaron en libertad, cuesta explicar esas cosas, ¿no? Porque al legislador le interesa más que, y esto también es así, tal cual, que el eventual homicida respecto al cual se encontró un cuchillo con las huellas, digamos, esa prueba se salga del proceso, la prueba incriminatoria, le interesa más que eso, más que la condena, le interesa que no se vulnere ese estándar por quien tiene la posibilidad de vulnerarlo respecto a toda la población. ¿Me explico bien? Sí. En el ámbito del trabajo es más o menos lo mismo. El empleador puede, y esto rige para el ámbito público, por supuesto, puede desarrollar ciertas medidas de control. Si la pregunta es, ¿puede, por ejemplo, revisar bolsos? Puede revisar bolsos. Pero hay estándares, hay formas de hacerlo, hay sistemas de hacerlo de manera aleatoria, con determinados mecanismos. No puede hacer una revisión muy intensa. Entonces, son muchos. Fíjense que hay una película, no sé si alguien la vio, se llama, y esto se ha replicado a nivel fuera de la ficción, se llama La vida de los otros. Es una película alemana, bien interesante, porque es cómo se reemplean los agentes de la Stasi, de la Alemania comunista, después de caído el muro, en algún oficio, cuando ya todo esto ha caído, ¿no? Bueno, en la Alemania occidental al poco tiempo se encontró una cadena muy grande de supermercados que utilizaba agentes de seguridad para espiar a los trabajadores. Hoy día los mecanismos tecnológicos de espionaje son ilimitados. O sea, hoy día no cuesta nada espiar a alguien, no cuesta nada hacerle un seguimiento absoluto. O sea, hasta en el llame ya a uno le venden inocentemente, escucha la conversación de la habitación del lado, o sea, y se lo dan como inocentemente, pero eso técnicamente es algo prohibido por el derecho, una invasión a un espacio privado. Entonces estamos en un mundo donde hay un sistema tecnológico de control muy potente y el derecho pone esos límites.
Entonces le ponen los límites al empleador. Y eso tiene toda una lectura de acuerdo a los derechos fundamentales del artículo. Libertad, privacidad, inviolabilidad de toda comunicación privada. El primer caso que se dio en esta materia se los puedo contar porque es bastante indicativo de dónde están esos límites y probablemente los casos nos den más que hablar. No sé, cada uno de nosotros, entre comillas, que yo siempre digo que eso son cosas para la tele, y tenemos un asunto que dice personal, que es de nuestro, en donde están nuestras cargas familiares, donde están nuestros nombres, de todo, nuestros root, varias cosas que son personales nuestras. Pero eso entre la ley, para la tele, porque en definitiva el jefe adentro se mete y nos ve todo. Entonces yo un día le dije, oye, ¿para qué nos preguntáis si tú aquí no, prácticamente nos vías tan jagalla? ¿Para qué preguntáis? Si tú sabías. Entonces, ¿hasta dónde eso es? ¿Corresponde o no corresponde? ¿O definitivamente hay que aceptarlo o no y se acabó el tema? Eso, gracias. En materia de Contraloría, cuando Contraloría analiza el tema de los sumarios, recién estábamos conversando antes, ¿hasta cuándo la probidad, digamos, implica un análisis del comportamiento del funcionario? Estábamos conversando qué pasa con los comentarios que se hacen en Facebook. Incluso hay sumario actualmente. Entonces, pareciera ser que no se conversa. En el derecho finalmente estamos tan especializados que cada uno aborda el análisis del caso desde su perspectiva. Y terminamos finalmente con una situación en la cual no tenemos que finalmente recurrir a los tribunales, porque la figura de la tutela jurídica, incluso lo conversamos con la gente del servicio civil, dicen, la alternativa que nos dan, digamos, es cuando se genere este problema, plantearlo por la vía de la tutela. Pero es que lo que pasa es que cuando uno lo plantea, recurrir jurisdiccionalmente, digamos, es la excepción. Pues la idea es que preventivamente existe un marco normativo que evite estas situaciones, porque el otro es la excepción. Entonces, y en ese sentido nosotros planteamos la posibilidad de que el servicio civil pudiese normar en cuanto a dar elementos que vayan orientando en este sentido que estoy planteando. Eso. Uno puede grabar conversaciones, o sea, bueno, podría, pero más dicho, si que graba una conversación, esa conversación podría servir como medio de prueba para algo, para alguna eventual acusación. Lean las exigencias de legalidad de las medidas de control del empleador en la doctrina de la Dirección del Trabajo. Se googlea, o sea, medidas de control del empleador, Dirección del Trabajo. Hay 2 o 3 dictámenes muy interesantes porque ahí están las exigencias generales para que sean lícitas, con lo cual ya estoy respondiendo una pregunta. ¿Puede? La primera respuesta es sí, a la videocámara. La respuesta relevante es cómo, dónde y con qué limitaciones. Eso hay que estudiarlo. Sería largo señalarlo, pero por ejemplo, cuestiones relevantes, no hay cámara ni en los baños, ni en los espacios de esparcimiento, no están prohibidas. Hay ciertos lugares. Y las cámaras, puedo adelantarte el dato, las cámaras tienen que tener 2 justificaciones posibles: razones de seguridad o justificaciones en el proceso productivo. Por ejemplo, es un proceso productivo que tiene que estar monitoreado por su alto nivel de tecnología, seguridad, qué sé yo, por cámara. Eso justifica que haya cámaras en el proceso productivo. Y como consecuencia, la grabación del trabajador debe ser accidental. Eso como regla general, hay algunas excepciones. Entonces la primera pregunta es sí, porque el empleador tiene una potestad de mando, de control, tiene que proteger su propiedad inmobiliaria si es privada, y el Estado tiene que proteger también la propiedad del Estado, que es de todos en el fondo, ¿no? Entonces, esa es la primera respuesta. Eso sirve para analizar todo lo que ustedes nos han dicho sobre inviolabilidad de comunicaciones privadas. Yo creo que se ha dado una vuelta muy grande, pero la Constitución es reclara, dice inviolabilidad de la Constitución, 19 número 5, de toda forma de comunicación privada, salvo en los casos establecidos por ley. O sea, las excepciones las pone la ley. Entonces habría que preguntarse si las normas laborales ponen ciertas excepciones. Y aquí esto se ha decantado en la idea de que, por ejemplo, el correo institucional podría ser revisado aleatoriamente cuando usted está avisado que el correo institucional va a ser revisado, como revisa un jefe la facturación del día, los memos que el tipo despachó. Por lo demás, no nos engañemos. Esto tiene muchos intersticios, o sea, estos aparatos hoy se venden con programas para controlar, los famosos programas troyanos, ¿no? Es decir, usted cree que el empleador podría no estar viendo lo que está haciendo si se conectó a una página,
¿cierto? Si mandó un correíto amoroso, así, una cosa así, ¿cierto? Cosas que a mí me han contado que se hacen en el trabajo. Pero la probabilidad de hacerlo es absoluta. En esto no hay que engañarse. Por eso lo importante, los límites del derecho y lo importante del rol que cumplen estas dirigencias en estas pretensiones de avanzar hacia mecanismos tecnológicos de control. El Facebook es un tema súper importante, es muy importante porque está libertad de expresión, ese es el problema, ¿no? Libertad de expresión y eventualmente lesión a la honra o afectación de la honra o del prestigio empresarial, ¿no? Un tipo tuiteó una vez, llegué al infierno, estaba llegando a la empresa, ¿no? Esto nos cayó. Entonces, claro, desde la lógica autoritaria que tienen las relaciones laborales en Chile, no la lógica democrática, la primera idea de este gallo yo lo reviento. Pero hay otro valor constitucional que es la libertad de expresión. Y allí habrá que ponderar. No son respuestas fáciles, pero van a encontrar buenas respuestas. Desde esos dictámenes, ustedes pueden ir a los medios de control en particular. Entonces, hay buenos dictámenes, porque esa doctrina la cuajó gente muy inteligente en su época. Todavía quedan algunos. El actual director del trabajo, Cristian Melis, José Luis Ugarte, que es un profesor de Derecho del Trabajo ellos fueron los que en la década del 90 cuajaron esa doctrina. No había llegado una acción que la respaldara, y fue esta que les acabo de contar. Otro punto de los que preguntaron, prueba en el proceso, una grabación. Está prohibido en el ámbito laboral. Está prohibido. La prohibición de grabaciones como un mecanismo clandestino en el ámbito de una conversación privada está prohibido. No solamente está prohibido, es un ilícito penal, 161A. Yo no puedo difundir conversaciones privadas. Puede ser injusto, ¿no? Porque en el fondo uno dice, tengo la mejor prueba, ¿cierto? El empleador me subió y me bajó, digamos, afectó mi honra, pero allí el legislador no tranza. Fue a cautelar que no haya gente invadiendo, ni haya gente metiendo micrófonos, ni haya gente clandestinamente violando estos espacios que son expectativas de privacidad. Si yo converso contigo en mi casa, yo tengo la expectativa de privacidad absoluta de que tú no vas a ir a grabarme escondido. ¿Ah? Podría preguntarme, Carlos, ¿qué opináis del presidente de la Corte Suprema? Y yo me lanzo porque estamos con un wiki, ¿cierto? Le tengo buena en todo caso, estamos con un wiki, pero lo que yo tengo, y él también tiene, es una expectativa de privacidad. Y el derecho prohíbe difundir, y lo prohíbe tanto que lo transforma en delito. ¿Y saben de dónde viene este delito? De un caso mediático, de la grabación al juez Calvo. De ahí viene, se creó este delito, para limitar la intrusión en el ámbito privado, ese ámbito que tenemos todo como, es un santuario en nuestro hogar, ¿no? Y nuestros espacios privados, incluso la conversación en un bar, con un amigo, qué sé yo. El derecho intenta poner estos límites, que son complejos, pero para que estos límites se hagan efectivos, el empleador público o privado no puede estar solo enfrentado al trabajador, tiene que tener una fuerza que haga cautela y control de esto, y esa es la fuerza colectiva. Eso es importante. No sé si quedaba alguna de las preguntas. ¿Tema de transparencia? Sí. Telefónica institucionales, los teléfonos institucionales, llamadas telefónicas. No te los pueden interceptar. No. A ver, el empleador puede reglamentar ciertas cuestiones. Podría, por ejemplo, prohibirte que hicieras llamadas particulares. Eso está dentro de una limitación lícita del medio. Mira, esta es mi propiedad, esto está destinado al trabajo, pero nada lo habilita a interceptar la llamada o a controlar la llamada. De hecho, la primera gran respuesta de los empresarios es la respuesta de esto es mío, yo hago lo que quiero, ¿no? Es como de cuando unos cabros chicos, me llevo la pelota. Usted no haga esto en el computador porque esta es la propiedad mobiliaria e inmobiliaria eso no es un buen argumento. O sea, usted revíseme en el computador, pero no me puede prohibir que yo tenga mi correo Gmail, Yahoo, lo que sea. Revíseme el correo institucional si usted ha regulado que lo va a revisar. Si no ha regulado que lo va a revisar, no puede revisar. ¿Estamos? Entonces hay que tener claridad sobre esas limitaciones. ¿El WhatsApp? ¿El WhatsApp qué? La prueba, conversación por WhatsApp. Podemos terminar hablando de 800 hasta el 5. Eso no está muy decantado. Les advierto que esta cuestión cayó de golpe. No hay todavía grandes líneas jurisprudenciales, las hay sí. Sí está la doctrina administrativa, que yo creo que es la mejor. El WhatsApp para mí opera también en el marco de
un ámbito de privacidad, salvo que se acredite que es un instrumento al servicio de algún aspecto de la función elaborativa. Es decir, este era el WhatsApp que tenía el jefe con los tres subjefes de área para lisa y llanamente ver cuestiones laborales fundamentalmente. Lo que pasa es que el WhatsApp se nos confunde con muchas cosas, ¿no? Llega cada cuestión por WhatsApp, según me han contado. Me quedó la duda por el tema del teléfono institucional, porque yo he visto en un sumario administrativo que lo están utilizando como medio de prueba, digamos, para acusaciones en contra de nuestros funcionarios. Sí, pero respecto a las llamadas realizadas, no respecto a los contenidos. Sí. Buen punto. Podría ser en algún caso respecto a llamadas realizadas, no los contenidos no pueden ser interceptados. No te olvides, 19, número 5, inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. De quién sea el teléfono no importa, mío, de la empresa, es una forma de comunicación privada. ¿Te fijas? Y de allí hay que empezar a pensar en los límites. Por eso, resolver caso a caso, dar algunos lineamientos, tiene cierto sentido, pero yo les recomendaría, a lo mejor más adelante pueden avanzar en algún taller sobre estas cuestiones que son interesantes. Ahora, quienes sumarían, mejor dicho, abogados muchas veces, todavía no están muy a caballo muchas veces de esta doctrina, de estas limitaciones, que son en favor de los derechos individuales de las personas. Hay una acción que se dio en la cual costó probar que el jefe, siendo muy crestón, estando ambos solos, no le daba un buen trato al funcionario. ¿Ya? Entonces, buen chileno, la chucha le llovía. Y el chileno se agachaba así y no decía nada. Los demás, cuando decía, oye, ¿podís testiguar a favor mío? Porque no se quemaban las manos. La única prueba era, lo voy a grabar cuando tenga de nuevo la misma conversación, porque así yo te fijas, cuesta probar de repente algo para llevar adelante y decir, no, el jefe aquí y todo, nadie. Pero es uno el que está con esa carga, que en el fondo, ¿cómo le pruebo? Este jefe, que aparte de ser crestón, tiene esa mala costumbre de hablar de rato y tratar así el trato. Pero cuando está solo con esa persona, la grabación ahí, ¿sirve? ¿O sigo cayendo en lo que él dice 995? Generalmente las no renovaciones se producen a fines de año. Más bien, en el caso nuestro como servicio, acá primero se someten los funcionarios que no se les renueva la contratación de inmediato en diciembre, pasan a un plan de trabajo especial hasta el mes de marzo. Pero en marzo ellos pueden aprobar, como también pueden quedar sin aprobar este plan de trabajo. Y al no aprobar, obviamente se tiene que ir el 31 de marzo. Ellos tienen derecho a posterior presentar una demanda por la tutela a través de un abogado laboral, por supuesto. Hay una regla, el artículo 493, que dice que la persona que hace una denuncia por vulneración tiene que aportar indicios de la vulneración, no plena prueba, o sea, ciertos elementos fragmentarios que sirvan para que el juez tenga como una sospecha o aproximación a que eso ocurrió. Y después de eso se traslada la justificación al empleador público o privado. Entonces se rebajó. Es muy útil para fenómenos, los indicios son muy útiles, por ejemplo, para el caso de los acosos sexuales, porque la vulneración de derechos fundamentales se hace muchas veces sobre dos fenómenos. Se hace solapadamente, como usted lo ha descrito, ¿cierto? El que vulnera no siempre lo hace, también ocurre, pero no siempre lo hace desembosadamente, y se hace bajo cobertura formal. Si yo quiero discriminar a alguien porque tengo, por ejemplo, noticia de una determinada orientación sexual, tomé noticia y al día siguiente le aplico una causal objetiva, necesidades de la empresa, cobertura formal. Entonces, yo tengo que poner indicios de que el hecho que motiva eso es el hecho de haber tomado noticia, con indicios en el proceso de la opción sexual recién conocida, y de ahí construyo eso. Y finalmente la justificación me queda sin
sin respaldo. La grabación es insuperable, no es un tema que esté ponderado, no se puede. Y eso, como dice un colega mío civilista, es parte de la fatalidad de la vida, ¿no? Hay ciertas cosas que no se pueden. Para eso existen los abogados. El abogado tiene que ser responsable y decir, mire, con esta prueba no vamos. Y hay cosas que se consolidan como injusticias, ¿no? Es triste decirlo. Pero hay otras que son muy emblemáticas cuando son ganadas en tribunales, porque mandan un símbolo, un signo muy potente sobre cómo deben conducirse las relaciones laborales. Eso en materia. Ahora, el acoso moral, el mobbing, es un poco más fácil, porque normalmente se da en un continuo de tiempo, se da con ciertos signos que hay que estudiar, por ejemplo, la supervigilancia intensiva, no sé si alguien la ha vivido, cuando el jefe te pone catete, es un indicio clarísimo de acoso. Sobre todo si ese catetismo es comparable con otra categoría de trabajadores que no sufren el catetismo, ¿cierto? Eso se ha visto, ¿no? Y hay otras manifestaciones más brutales, ¿cierto? El despojo de elementos de trabajo y un largo etcétera. Entonces el mobbing normalmente suele ser una cuestión un poco menos compleja, por ejemplo, de prueba, que el acoso sexual, por ejemplo. Eso. Pero vayan a esas doctrinas, son dictámenes relativamente breves, son interesantes en esa materia. Desconozco un poco la lógica que usted me describe, ¿no? Entiendo que cada vez que el empleador, en este caso el servicio, introduce algún criterio más objetivo de exclusión, está avanzando para que se haga más difícil la tutela, ¿cierto? Porque está preocupándose de introducir elementos que después vamos a decir, mira, objetivamente no pasó estas pruebas, etcétera, ¿no? Pero ojo, uno puede empezar a hilar fino. Cuando alguien no pasa pruebas, tiene que haber sido destinatario previamente de capacitación. Hay una obligación previa. La gente no se inadecúa de un día para otro a su trabajo. A veces deja de ser capacitada. Entonces, siempre es posible ponerle la lupa a esos casos como casos de tutela o eventualmente una exclusión indebida. Pero hay que hilar fino ahí. Yo creo que eso tiene que ver también con la validación. Yo creo que también tiene que ver la consulta con la validación del procedimiento administrativo que se hace, porque ahí participamos también las asociaciones en el proceso previo y en definitiva también en el programa que se realiza para la mantención del trabajador. Entonces, efectivamente, yo me imagino que no excluyendo al legislador la posibilidad de recurrir de tutela, de todas maneras quedará abierta, sin perjuicio que tal como se actúa en el fondo será más difícil, porque se hizo un procedimiento, entre comillas, regulado dentro de... Con participación de gremio, claro. Eso, el objetivo de eso es básicamente neutralizar la discrecionalidad. Fíjese que, por ejemplo, en el ámbito privado, una causal que en Chile, en el ámbito privado, se usa para la batalla del combo, seguramente lo han escuchado, necesidades de la empresa, y le pagan una indemnización y se va. En España es solo una causal que se aplica para despidos colectivos cuando hay realmente necesidad económica, una contracción económica y hay que prescindir, y se hace con acuerdo del sindicato. O sea, el que decide el número, la cantidad, la calidad y la identidad de quienes van a ser excluidos está asociado a la participación. Entonces, son buenas medidas para avanzar a controlar la discrecionalidad, o sea, el decidir sin ninguna razón en el fondo. Nombraste la circular que firmamos y que en realidad tiene un antecedente anterior, porque esa se había firmado con... La circular fue primero la circular 10 con Insulsa y posteriormente, dado el grave periodo que vivimos de despojo del empleo en el gobierno anterior, se logró al final de ese gobierno una circular que era bastante amplia y que solo planteaba... que había que objetivar el despido, que tenía que fundamentar, pero el peso estaba en el empleador. Yo entiendo que esa circular tocó trabajarla en la NEF. Pero ahora, con el gobierno y lo que se nos indicó ayer, es que se está avanzando en plantear más factores, que la evaluación de desempeño. El gobierno ha planteado temas de programa, términos de programas, de planes, la idoneidad, que yo entiendo que los gobiernos no lo van a aceptar y no se va a aceptar por ninguna parte, pero hay un sinnúmero de factores más. Eso
nos ayuda según la opinión que tienen y el trabajo que ustedes han hecho? Toda objetivización es reducción del espacio discrecional del servicio. Seguramente al servicio le interesa también avanzar en esa lógica, porque necesita en algunos casos excluir, por lo que sea, para fines de programa, cuestiones presupuestarias. Y hoy se le hace mucho más difícil excluir discrecionalmente porque tiene este problema con los tribunales, ¿no? Entonces yo creo que pueden converger ambos intereses, el del colectivo y el del servicio, a una cuestión que es básica, que nosotros demandamos mucho, que es tener incidencia y participación. Ahora, sobre todo en esa base hay que pensar que, establecidos esos criterios, es posible que hayan exclusiones, ¿no? En algunos casos, porque una negociación de ese tipo nunca va a llegar a petrificar a ningún colectivo de trabajadores, pero eso yo creo que está dentro de lo razonable. Frente al otro escenario, que es literalmente que pase la aplanadora, me parece que es un mejor escenario. De una manera amena, cercana, Álvaro Flores nos ha enseñado, nos ha explicado cómo nosotros somos sujetos de este nuevo proceso de resguardo de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores públicos demandamos hoy que, además de tener este reconocimiento jurisprudencial a la protección de nuestros derechos fundamentales, podamos también generar acciones concretas que permitan llegar a consagrar legalmente estos derechos para los trabajadores. Les invitamos a seguir informándose del tema y a estar presentes en todas las acciones que ANEIT emprenda respecto de la capacitación en estas materias.